Clamor Plaza es nuestro hashtag de la noche y le presento algunos de los temas que la plaza está reivindicando desde afuera, desde las redes sociales, exigiendo volver a la plaza para ejercer presión y que se cumpla. Primero, la crisis de salud. Obligar a que dentro del Sistema Nacional de Salud pues se tengan insumos y medicamentos y se reestablezca el servicio en las diferentes consultas externas. En el caso de la diputada Daniela Beltranena, que haya una renuncia efectiva, que ésta sea ratificada ante el Pleno de Diputados. La fianza al alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, también ha desatado una fuerte crítica por parte de aquellas personas que en su mayoría asistieron durante más de 20 semanas a la Plaza de la Constitución. Las cárceles VIP o estos privilegios carcelarios que se tendrían, además de la remodelación de 1 millón de quetzales para la Brigada Militar Mariscal Zavala, y allí albergar a algunas personas pues que han estado implicados en casos presentados por CICIG y también el Ministerio Público, y además el tema de la contratación de una empresa vinculada al hijo de la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal, parte de los nuevos temas que se incorporan al clamor de la plaza. Algunos se han quedado también en el olvido, como las reformas a la ley electoral de partidos políticos y otra en la Corte con los cambios que se dieron dentro de la Comisión de puntos electorales del Congreso. Licenciada Carmen Lorena Ortiz, muy buenas noches. Gracias, Juan Carlos, buenas noches. Cristians, público televidente, muy buenas noches. Pues lo que estamos viendo acá es que esta labor de fiscalización continúa por parte de la ciudadanía, una labor de observación permanente. Es bueno este tipo de manifestaciones porque sirven como una especie de catalización de la tensión ciudadana, del desacuerdo, de la inconformidad con lo que ha estado sucediendo en estos días y que bien resumía Juan Carlos Sandoval en esa infografía. Si algo hay que rescatar de este tipo de movimientos sociales, de esta acción social, es que tiene el poder de modificar valores y de modificar las instituciones. Hoy estamos viendo, insisto, una ciudadanía mucho más beligerante, mucho más exigente y que está lanzando mensajes claros al gobierno electo en términos de que no va a cesar en cuanto a las demandas ciudadanas. Habrá que ver qué tanto de este malestar ciudadano suele o puede acumularse en los próximos días para lograr una movilización como las que tuvimos en los meses pasados, que dieron como resultado la renuncia de Roxana Baldetti y de Otto Pérez Molina de la presidencia. Efectivamente, el problema no terminaba ahí. En ese momento se dijo que eso era una medida para subsanar la situación, pero el problema era mucho más profundo que eso. Algunas propuestas de ley emergieron. Bien decía Juan Carlos, una está en discusión en la Corte de Constitucionalidad. Se esperaría que prontamente pues, sea devuelta nuevamente al Congreso de la República con las observaciones, los artículos que sean aprobados o los que se sugiera algún tipo de modificación o más bien anulados. En los próximos días ya tenemos una ley de compras y contrataciones. Yo creo que no es que no se haya avanzado nada, pero lógicamente no es suficiente. El problema es demasiado grande. Yo creo que todo esto que tú bien mencionabas, lo del caso Medrano, lo del caso Daniela Beltranena, los escándalos de corrupción en el Ministerio de Gobernación, pues nos avisan que hay todavía otros niveles de profundidad sobre los cuales va a haber que trabajar intensamente durante los próximos meses y años, sin duda. Vámonos al tema. Clamor Plaza es nuestro hashtag de la noche y vamos a revisar todo lo que usted está ya comentando. Eddie nos dice, Clamor Plaza, pero ¿dónde están esos colectivos que se indignaron? Solo Anonymous hace los llamados, urge tomar las calles pacíficamente, dice Eddie. Fabiola, estamos más que listos para recordarles que seguimos despiertos y que nosotros mandamos, nos urgen cambios. Antonio, el que anda descalificando a diestra y siniestra el clamor popular es Luis Rabé. ¿Qué estará ocultando? Mónica, con Clamor Plaza, no debemos de bajar la guardia, debemos de protestar en la plaza hasta alcanzar la meta, no importa cuánto tarde. Denis nos dice, no podemos seguir siendo conformistas, si comenzamos algo, sigámoslo, o no va a cambiar nada. Si se pudo y si se debe de seguir, ánimo. Y también nos dice a través de las redes el doctor Zavala, por colapso de hospitales públicos está bien volver a la plaza a manifestar. Caso Medrano, privilegios Baldetti y Otto Pérez son parte de esa serie de elementos que la plaza está reivindicando, que tiene otra serie de elementos que, a ver, quizás no tienen ese componente de un ser, de una persona
tangible, como era el caso de Roxana Valdetti o de Otto Fernando Pérez Molina, que era pues más enfocado, sí, a una persona. Claro, era una personalizado. personificación de aquello que la plaza rechazaba. Licenciado Cristian Manolo Castillo. Carmen, muy buenas noches. Juan Carlos, Guatemala vuelve a despertar. Alrededor de 100,000 personas interactuaron con la etiqueta regresemos a la plaza ya. Digamos, esta mañana. Fue una de las etiquetas de mayor movimiento en el país, fue tendencia nacional. Y obviamente uno de los elementos interesantes que yo quiero resaltar, además de los que ya planteó Juan Carlos en la infografía, es que esto lo que nos está advirtiendo desde el análisis prospectivo hay una alerta temprana que nos dice la gente está descontenta y aunque los actores no son los mismos, sí hay actores que concentran la indignación y el rechazo. Me parece que ya Juan Carlos mencionaba algunos de los nombres, la ministra de Gobernación, la diputada que renunció y no termina de salir del Congreso, que le dijo a los medios, miren, yo le estoy dando al clamor popular lo que el clamor popular y las redes me pidieron, que era que me retirara del Congreso de la República, y sigue ahí metida y sigue votando y sigue aprobando leyes. E igualmente el caso Medrano, me parece que son esos tres grandes actores que ahora están catalizando esa indignación ciudadana. Yo quisiera agregar a los planteamientos que ya Juan Carlos hizo, queda muy evidenciado el rechazo al Congreso de la República. Nuevamente en esa etiqueta encontramos que el Congreso de la República está siendo señalado principalmente por las perversiones de aquellos que salieron reelectos y que van a tomar posesión el 14 de enero para un nuevo periodo de gobierno, para un nuevo periodo legislativo. Se habla ya de una depuración. Y además se plantea el tema de los contratistas del Estado, que es uno de los elementos que no va a permitir que algunos de los electos tomen posesión. Además, agregaría a lo que ya planteó Juan Carlos, que no solo se queda en la crisis de salud, se habla del sistema penitenciario igualmente. Muchas de las etiquetas que participaron en ese hashtag hablan de ese traslado de las 35 joyas de la corona que estaban metidas en una cárcel VIP y son trasladadas a otra cárcel presuntamente con mejores niveles de beneficios para esos 35 reos. Es decir, lo que queda muy claro y explícito en todo el debate del día de hoy en las redes es, nos están viendo la cara. Ya pasó. Los procesos judiciales avanzan lentamente. Para colmar la paciencia de los ciudadanos, a alguien como el exalcalde Medrano, con todos los señalamientos, 80 millones de desfalcos, se le da o 40 millones de desfalcos, se le da o malversación, se le da una medida sustitutiva de 800,000 quetzales, que para él, recordarán las palabras que él utilizaba, él decía, miren, yo gano 80,000 quetzales. 80,000 quetzales mensuales y yo le puedo dar mi dinero a quien me dé la gana. Bueno, hoy bastó con una fianza de 800,000 quetzales. En efectivo. En efectivo, pero que para alguien que estuvo más de 20 años en la alcaldía, eso pareciera que no es. La gente está levantando la voz, se está alzando y nuevamente está controlando todas estas decisiones que son muy controversiales. Eso que mencionaba Cristian, política, yo lo escribí en un artículo hace poco tiempo, se llama gatopardismo, es decir, cambiar para que nada cambie. Todo para que nada cambie. Entonces es un proceso de transformación que altera solamente la superficie de las estructuras de poder, pero finalmente no llega al elemento sustantivo. Entonces tenemos por resultado más de lo mismo. Cambio de funcionarios, al final las prácticas siguen siendo las mismas. Cambio de diputados, 50% reelectos, 50% caras nuevas, pero digamos, ahí no hubo cambio, 50 y 50, pero esas caras nuevas financiados por los mismos. Entonces, simplemente es un espejismo, al parecer, en buena medida lo que se ha estado viviendo, y sí vale la pena que este proceso de organización, de manifestación ciudadana continúe, pero es sumamente necesario que logre articularse. Está muy bien que haya emotividad en el ambiente, pero hay que amarrar, vuelvo a insistir, esa emotividad con racionalidad. Y todos estos grupos de activistas tendrían que apoyarse también mucho en la academia y en los tanques de pensamiento para poder ir dando forma a estas demandas ciudadanas y que se conviertan en políticas públicas. Vamos ahora a las redes. Estamos con Clamor Plaza como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Armando, el gobierno temporal está estancado. Maldonado no da muestras de dejar un poquito de legado, por lo menos orden en salud, es lo que dice Armando. Brandon, faltan muchas cosas por resolver. El pueblo es el que
el que manda ahora, ya no estamos dormidos y seguimos por el bien del país. Carlos nos dice, el gran problema de los guatemaltecos es que olvidamos muy rápido. El licenciado de Chacón nos dice, la indignación popular tiene una fuente infinita de combustible, pero hay que llenar el tanque, es igual a la organización. Organización era lo que te decía. Claro. Elmer Reyes nos dice, licenciado, hay algunos que no entienden, hay que parar hasta expulsarlos del sistema. José Pichardo, ¿y cuándo una marcha clamor popular por las muertes violentas? Las vidas de esos inocentes no deben ser olvidadas. Nos dice Carlos Medrano, más pareciera que nos quieren ver la cara. Es un ejemplo más de impunidad. El doctor Zavala, estamos listos para manifestar al llamado del Hospital San Juan de Dios este lunes 23 a las 9 horas, parqueo del hospital. Ese ha sido un llamado que hicieron los médicos del Hospital San Juan de Dios, sí. Y bueno, lo reivindica que el ese es un eje de articulación y de rechazo en las redes, claro, el día de hoy. Sí. Claro. El activista Jorge Solo nos dice, el clamor plaza se dejará sentir nuevamente el 14 a las 14 porque la corrupción continúa. Ese es un llamado que también se ha tenido. También para el 14. Sí, para poder tener una fuente fuerte en ese sentido, ¿no? Un también, como decía un licenciado, no somos un Estado fallido, somos un Estado topo, estamos en el fondo y seguimos cavando, no más, es lo que dice Lori. El licenciado Edgar Ortiz, analista titular de este espacio, nos dice, hay que trabajar en profesionalizar la burocracia para mitigar la corrupción con el clamor plaza. El dirigente juvenil y activista Pedro Fernando Cruz nos dice, debemos de promover que el Tribunal Supremo Electoral depure el Congreso, diputados o contratistas con clamor plaza. Ese elemento es central también en el debate. Sí. Claro, esa es otra de las reivindicaciones, que aquellos contratistas, aquellas personas que han cooptado el sistema, pues estén saliendo del mismo. Alex nos dice, están olvidando el clamor popular y siguen haciendo de las suyas. Y nos muestra también pues a otra de las personas a las que en determinado momento se le acusó de corrupción, incluso ha estado guardando prisión. Y me refiero al exalcalde de Villanueva, Salvador Gándara, quien además fungió como ministro de Gobernación. Germán nos dice, ya no somos conformistas, que vean de qué madera estamos hechos, es lo que nos plantea Germán. Licenciado Castillo. Un elemento que hay que agregar a todo el debate que se dio hoy en las redes también tiene que ver con el tema de las destituciones. Y esto amarrado al gobierno de transición del presidente Maldonado Aguirre. Se habla en las redes, por ejemplo, de que se debió de haber continuado con las destituciones dentro de la estructura, porque como bien planteaba Carmen, se quitaron las cabezas, de pronto en este momento están vinculadas a proceso y están guardando prisión. Sin embargo, la operatividad de las estructuras continúa y se esperaba precisamente de los ministros nombrados por el gobierno del presidente Maldonado Aguirre que llegaran y arrancaran de raíz esas estructuras. En algunos casos se logró. Obviamente lo hemos tenido en diferentes espacios de Canal Antigua al ministro de Salud, que ha estado haciendo un trabajo contundente y que se ha dejado evidenciar que él inclusive está confrontando a las prácticas perversas que se puedan impulsar desde actores internos del ministerio. Sin embargo, esa misma actitud no se ha visto en otros ministros nombrados por el presidente Maldonado. Y vemos, por ejemplo, en la interacción de hoy, que algunos de los tuiteros plantean que uno de los clamores para la plaza en las próximas manifestaciones pudiera ser la renuncia al presidente. Eso creo que dista. En este momento no es el tema central. Sin embargo, hay un clamor al gobierno del presidente Maldonado que sí hayan acciones contundentes, concretas y directas en contra de las estructuras criminales que siguen operando en el Estado. Agregaría yo a eso también que existe una preocupación en diferentes sectores de la sociedad de cómo le damos sostenibilidad al despertar ciudadano. Porque entre abril y septiembre se lograron resultados concretos, pero obviamente si abandonamos la lucha, evitamos continuar con la fiscalización, mucho de lo logrado entre esas primeras acciones y lo que se pueda dar en estos días puede descender. Sí. Voy a la red, licenciado Ortiz. Sí. Estoy con Clamor Plaza como nuestro hashtag la noche. Nos dice Pitágoras, todos los diputados corruptos afuera. El caso Medrano es una burla para el pueblo. Nos dice Lucía, parece que solo responden cuando hay presión ciudadana en la plaza. Nos plantean, no olvidemos
que no ha habido ni una sola condena por corrupción y ya estamos pidiendo impuesto antiimpunidad. Esos son procesos judiciales. También nos dice el licenciado Adrián Zapata, analista de este espacio, la fiscalización ciudadana debe de partir del fortalecimiento institucional, Armando, que no sea un clamor cualquiera, hagamos algo que de veras trascienda y tiemble la casona de lacras del Congreso. Edu nos dice, espero que estos grupos apoyen la marcha de los médicos el lunes. Karen nos dice, también recordemos que deben de quitar el secreto bancario y los privilegios fiscales. Hay mucho por hacer. Su lema, hay que regresar, que escuchen nuestra voz, no dejemos de luchar. Alejandro, está convocada para el sábado 28 de noviembre a las 3 de la tarde en el Parque Central. Bueno, se han vuelto a tener algunas concentraciones que no han sido masivas, eso hay que reconocerlo, han sido de grupos persistentes en las tardes de los sábados allá en la Plaza de la Constitución. Jorge, debemos de volver a la plaza urge. Antagónica, casi todos los diputados dan pena, pueblo exige transparencia y sin decencia, dicen que se quede la Beltranena. Es parte de los mensajes que tenemos, licenciado Ortiz. Yo quiero volver a algo que mencionaba Cristian, que era la responsabilidad de algunos ministros y funcionarios del Ejecutivo en que la situación pues no varíe, pero yo sí quiero ser bastante también, ir todavía un grado más allá y pensar, la sociedad creo que ha sido bastante benevolente con el presidente Maldonado. Y yo sí veo acá un gran factor de responsabilidad en términos de, por ejemplo, lo que está pasando en el Ministerio de Gobernación. Se ha dudado mucho de la legalidad de ese acuerdo que salió hace pocos días, creando ese centro de detención, el Mariscal Zavala. Se ha sabido de casos de corrupción en el Ministerio de Gobernación bastante serios. El que es expuesto esta tarde por Soy 502 es todavía más serio porque presenta algunas pruebas contundentes, algunas notas en donde pues aparentemente fue beneficiado el hijo de la ministra Eunice Mendizábal. Y además, licenciada, hay también una... de influencias. El otro tema también, solamente para terminar de cerrar el círculo, es el Ministerio de Finanzas, un ministerio público que no recibe todavía los recursos por parte del Ministerio de Finanzas. Digo, ¿qué hago yo como presidente? ¿Cómo no llamo al ministro de Finanzas y le digo, bueno, ¿qué está pasando que no se le ha transferido ese dinero al Ministerio Público? No hay, licenciada. No, pero no hay, es que aparte de eso, se ha mencionado específicamente una intencionalidad por parte de la fiscal general de verlo como una actitud perversa. Es decir, si la fiscal general supiera que efectivamente no hay recursos, pues no lo diría con ese énfasis ni las veces tan repetitivas que lo ha dicho acá en Canal Antigua y en otros espacios sobre que hay una intencionalidad para no liberar esos recursos. ¿Dónde está la intervención del presidente Maldonado? Pero también las contradicciones, Carmen, porque se habla, por ejemplo, y la denuncia el día de hoy en la etiqueta era... Está bien, agarran 6 helicópteros para el Ministerio de Gobernación, que eso es muy congruente con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, pero eso requiere 196 millones de quetzales para mantenimiento. O sea, estamos hablando de que el Ministerio Público no se le trasladan los fondos, que el sector de salud está prácticamente en quiebra y parálisis, que tenemos en el traslado de reos una serie de problemas, se hablaba en el bloque anterior. Es decir, hay una serie de crisis y el Ministerio de Gobernación priorizando lo que de pronto a la política internacional le interesa, que es el combate frontal al crimen organizado. Pero eso no se traduce ni siquiera en seguridad ciudadana. Hay intereses, inclusive extranjeros, que están también presionando a que las prioridades dentro del gobierno cambien. Se modifiquen. Y en el caso de la ministra, viene del gobierno anterior, porque ella fue viceministra del 5º viceministerio del gobierno. Que fue en el momento en el que firmó ese contrato. Fue cuando empezó, y precisamente ese contrato venía precisamente porque Estados Unidos quería un combate frontal al narcotráfico. Sí, pero hay que decirlo, ese contrato se firmó cuando ella era viceministra de Gobernación, al punto de que el anterior ministro le dijo, mire, si lo firma es absoluto responsabilidad suya. Pero en este quedó momento, registrado así en el acta donde se presentaba hoy la prueba, queda bajo su cuenta y riesgo. Pero en este momento es una decisión controversial. Es lo mismo que pasó con la CCI que debatíamos la semana anterior. De famoso bono. De pronto el trasfondo de la decisión es positivo, pero el momento político y financiero para el Estado es pésimo. Vámonos a las redes. Estamos con Clamor Plaza como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Leonel, todos los sábados los esperamos allí porque todavía hay muchas condiciones que tienen que cambiar. Nos dice René,
que se vele para que no haya convivios en el Estado, nos dice René Brandon. Muchos se están haciendo de oídos sordos, por ejemplo, la reforma de la ley electoral, la diputada de confianza de Valdetti, el diputado, ¿quién fue el que dijo que bueno, que se quedara, que no había tanto problema si no se conocía? Le voy a conseguir el nombre. El licenciado D.A. Chacón, Maldonado es una buena persona, pero es el resultado de un sistema político decimonónico, autoritario, clientelar y corrupto. Ana María nos dice, estamos en una crisis sin dimensiones y el Estado dilapidando los recursos, no más corrupción. Robin, aprobaron la ley de partidos políticos como les dio la gana, la cambiaron para seguir igual de mal. Tommy nos dice, hay que eliminar al Congreso y el sector justicia se burla del pueblo. José, exijamos la renuncia de Luis Lara y Joviel Acevedo, además de la ministra Eunice Mendizábal y varios diputados de líder. César nos dice, qué triste que la única manera en que trabajen los mediocres en el Congreso es bajo presión. Mario, pero ¿qué está pasando con Guatemala? Nos ven como ejemplo, pero los guatemaltecos vemos que vamos como el cangrejo hacia atrás. Félix, es necesario, hay que finalizar lo que iniciamos. Vamos, Guate. Abundan las razones por las cuales ir a manifestar. Hay muchas condiciones que tenemos que cambiar. Licenciado. Mira, y es cierto, es que nos han visto como ejemplo. La verdad es que yo nunca me había sentido tan orgullosa, creo, como estos últimos a nivel meses. Internacional. A nivel internacional, cuando la aplauden la actitud de Guatemala, dicen, pero ¿cómo fue? Pero son ustedes un ejemplo. Cuando uno se entera que hay jóvenes centroamericanos que están llegando acá al país a buscar a estos jóvenes que fueron en buena medida los impulsores de estos movimientos ciudadanos y que han tenido un rol relevante en todo lo que ha pasado y todos los desenlaces que hemos tenido hasta el momento, uno dice, tenemos que capitalizar todavía mucho más esa situación. Ahora bien, yo sí creo que el nuevo presidente, el presidente electo Jimmy Morales, si quiero referirme más a él, porque ya prácticamente el tiempo de Alejandro Maldonado Aguirre que tampoco terminó, fue mucho, ¿verdad? Que tampoco, no es que fuera mucho, pero recuerda que estuvo, entre el tiempo que estuvo de vicepresidente a presidente, yo creo que se hubiera podido hacer más de lo que finalmente ¿Qué serán? se 5 hizo. meses? Son como 8 meses en total, según mis cuentas, más o menos. Recuerda, si Roxana Valdetis dejó la vicepresidencia en el mes de mayo, según recuerdo. ¿Sí? En los inicios de mayo. En los inicios de mayo, entonces ese es el tiempo que él ha estado al frente del gobierno. Pero la recomendación en este caso para el gobierno entrante sería tratar de invertir esa lógica del conflicto y pasar a una lógica de cooperación con estos movimientos sociales, con esta acción social. Hay experiencias en otros lugares en donde estos movimientos sociales se legitiman cuando los gobiernos asumen todas estas demandas ciudadanas y las convierten, insisto, y lo mencionaba hace un momento, en políticas públicas o logran incluso institucionalizarlas. Y en este tema de la institucionalización quiero poner un ejemplo y es, una pregunta recurrente en los últimos meses ha sido ¿cuántos de estos movimientos ciudadanos van a llegar a constituirse en nuevos partidos políticos? Pero cuando digo nuevos no es solamente de ficha, de nombre y de color, sino renovados partidos políticos ajustados a esos nuevos valores y a esas nuevas normas que hoy por hoy están mucho más presentes que reivindiquen en la de verdad el clamor. Ciudadana. Exactamente. O sea, que usted, a ver, tenga una propuesta política para reivindicar distinta lo que la plaza dice. Sí. O sea, tener una renovación, formación de cuadros dentro de los partidos políticos, tener pues gente decente, tener una fiscalización no solo externa, interna del financiamiento de ese partido político. O sea, que habría que lograr cuajar toda esa indignación ciudadana en una propuesta, una, 2, 3, 5 propuestas políticas que reivindiquen realmente lo que la plaza está pidiendo. Sí. Vamos con Clamor Plaza como nuestro hashtag de la noche. Dice Lester, claro que hay que salir a reclamar, este Estado ha fallado completamente, no me puede garantizar el derecho a la salud, dice Lester. Ricardo nos plantea, por favor expliquen qué se hace toda la plata incautada al narcotráfico. Eso no sería bueno usarlo y ayudar a la crisis de salud. Si se va por extinción de dominio, tiene un destino específico. Tiene destinos específicos. La ley marca a dónde los porcentajes
Una parte va a la misma Secretaría de Extinción de Dominio, otra parte va al organismo judicial, otra parte va al Ya Poder tiene Ejecutivo. destino específico. Tiene un destino específico marcado por la ley. Urgente exigir la renuncia a los sindicalistas Acevedo y Lara y otros que son lacras, dice Mario. Voz Ciudadana GT, esto apenas empieza, que ha sido la etiqueta que nuestro compañero de este espacio, Quique Godoy, ha usado desde el inicio del proceso de manifestaciones. El pueblo pidió cambios y nos dieron a medias, por lo tanto el pueblo volverá a exigir y demandar cambios verdaderos. Ismael, se mencionan cambios como de Unice Mendizábal, pero llega otro y los quieren fuera a todos. ¿Cómo manejar eso? Bueno, ella se mantuvo del gobierno anterior y ella prácticamente ha sido una funcionaria que entró con el gobierno del Partido Patriota y sigue siendo, en este caso, ministra, digamos. Claro. Grisha nos plantea: la sociedad corrupta, privilegiada a costillas del sacrificio del pueblo, aún no respeta el clamor plaza, la voz del pueblo. Continuaremos. Carlos nos dice: propongo que las MUNI sean agentes retenedores del ISR e IVA y podrán recaudar 500 millones al mes para salud. Regresemos a manifestar. Congreso Guate no aprueba lo que urge aprobar. Bueno, y eso que ahora han aprobado bastante de lo que tuvo esta legislatura. A ver, se ha aprobado un montón. Pero se ha aprobado, pero de manera muy controversial. Rarísimo. Es decir, las leyes, inclusive la de compras y contrataciones, me parece que hay que ponerle la lupa para ver qué fue lo que realmente aprobaron. Porque lo perverso de la dinámica en las aprobaciones en el Congreso en este momento es las enmiendas de último momento. Entonces la enmienda de curul. Esas enmiendas de curul han metido dentro de la legislación, que era positiva, elementos que pueden ser controversiales. A mí lo que me llama la atención de lo que está sucediendo en el movimiento ciudadano es que hay una identidad ciudadana guatemalteca que está girando alrededor del movimiento en la plaza. Es decir, más o menos 100,000 personas que interactuaron con las redes en esa etiqueta demuestra que sigue habiendo una identificación que la fuerza de calle es capaz de promover cambios inmediatos y de impulsar cambios que de manera institucional podrían ser mucho más lentos. Desde esa perspectiva y bajo esa identidad queda totalmente claro el rechazo a políticos tradicionales. Eso se vio muy claramente en el debate. Y el otro elemento que también se rechaza es una demanda del presidente electo, Jimmy Morales. Hubo constantes señalamientos a evitar seguir insistiendo en un presupuesto sin candados. Los candados en gran medida han logrado transparentar el manejo de los recursos del Estado. Y el otro elemento, que es un debate que hay en este momento entre Wilton Franco y la cuenta de Boca Juniors, y al que yo me he sumado, es los procesos judiciales van avanzando, pero la gente quisiera resultados mucho más rápidos, mucho más contundentes, mucho más inmediatos. Entonces, por ejemplo, el planteamiento de la cuenta de Boca Juniors plantea: miren, no hay sentencias hasta este momento, pero el debate es: ¿están llevando el debido proceso los pasos necesarios, garantizando las garantías constitucionales a los sindicados? Y eso en nuestro sistema inclusive ha ido a marchas forzadas. En otros momentos de la historia realmente no se hubieran logrado lo que se ha logrado hasta el día de hoy. Hay un tema importante que acaba de mencionar Cristian, y es esa negativa de Jimmy Morales en su momento a hablar, el plantear más bien un presupuesto sin candados, pero también su negativa durante la campaña a hablar de pacto fiscal, hablar de impuestos, hablar de todo lo que es molesto para cualquier ciudadano. Entonces también es contradictorio el hecho de que los ciudadanos vayan a la plaza cuando el hashtag era justicia ya. ¿La justicia qué es? Es verdad. Es decir, los ciudadanos clamaban por verdad, pero al momento de una campaña electoral los ciudadanos no quieren escuchar la verdad. Durante la campaña no se exigió, creo yo, con la suficiente vehemencia por parte de esta misma ciudadanía y estos mismos ciudadanos que se dijera de dónde se iban a sacar los recursos para suplir todas estas necesidades y estas demandas ciudadanas. Ahora venimos a plantearnos insatisfechos cuando creo yo que el momento estuvo dado durante la campaña. Entonces, por un lado pedimos verdad, pero por el otro lado tampoco queremos escucharla. Eso resulta bastante contradictorio. Y financiarla. Porque tiene un costo. Vamos a las redes, estamos con Clamor Plaza como nuestro hashtag la noche. Nos dice el licenciado Dea Chacón: de la indignación a la plaza, de la plaza a la organización y de allí
a la política pública. Eso es fundamental. Eso es política. Creo que hace una descripción muy Esa clara. es la síntesis de lo que hemos dicho. Y toda la dinámica, digamos, Claro. desde el despertar ciudadano hasta la participación política, porque debiéramos sacar a los políticos tradicionales participando con nuevos rostros, con nuevas organizaciones. Nos dice el activista Jorge Solo, en mi opinión el presidente Maldonado llegó a limpiar la mesa para que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti solo sean condenados por cargos menores. Ese es el planteamiento que hace el licenciado Soto. Sí, Mario nos dice, no queremos volver a lo mismo. Cambio ya para Guatemala. Si cambias tú, Guatemala será diferente. Hace un llamado más individual, un llamado de un cambio ciudadano, ¿sí? No tanto de la ciudadanía en su general, en su conjunto general, sino del ciudadano como individuo. Nos dice César, queremos líderes tipo los que existieron en los años 60, 70, que nos guíen hacia un cambio drástico en nuestra sociedad. Carlos, que le quiten los 1.800 millones al IPM y tendrán para la CICIG y el Ministerio Público sin poner nuevos impuestos. Urge la reforma a la ley de servicio civil. Ese fue otro de los temas que la plaza ha exigido y que no ha avanzado. Y que no ha avanzado. Ana María nos dice, regresemos a la plaza ya, clamor plaza, y hace una mención de lo que plantea su lema, hay que regresar, que escuchen nuestra voz, no dejemos de luchar. Nos dice Marco, tienen que quitarle las obras a los diputados y a ver a cuántos les sería atractivo estar en el Congreso. Bueno, ese tema va más allá de solo quitarle las obras. Es que además es ilegal, es que además hay una serie de elementos corruptos, de cadenas completas, de estructuras, de redes clientelares, que incluyen cocodes, que incluyen gobernadores, que incluyen a una serie de estructuras que están, pero de verdad, enquistadas en lo más profundo del estado de Guatemala, y que también la plaza le debe exigir resultados a la Contraloría General de Cuentas. Sí. Que para eso existe. Claro. Pero mira, parte de un resultado, un indicador interesante es que ahora pareciera ser que todas estas instituciones como la Contraloría General de Cuentas, como la Procuraduría General de la Nación, que habían estado bastante calladas desde el inicio la PDH del misma. gobierno, finalmente ahora se están alineando ¿a qué? A esa nueva cultura de valores, a las nuevas exigencias institucionales que han sido planteadas desde la plaza. Hoy tenemos un Contralor General que denuncia más. Sí. Un Contralor General que llega al Congreso de la República. Va lento, ¿va? Va lento, O sea, pero lo que te quiero despacito, decir es que ya hay un cambio de actitud. Esto no hubiera sucedido si no hubiera habido los controles pero la que plaza ahora tiene se han que implementado. como empujarlo, ¿no? Como que... Igual, toda la lesividad de los contratos que hemos estado viendo, la primera pregunta que le asalta a uno es ¿por qué hasta este momento, cuando hubo, bueno, desde principios de este gobierno, cuando se empezaron a dar, cada uno en su debido momento se pudo haber declarado esa lesividad? Entonces no me parece casual que ahora al final del gobierno todos estén muy alineados como niños buenos presentando sus informes y quedando bien ante la CICIG, ante las autoridades y la ciudadanía. Que en ese planteamiento, Carmen, el colega analista de este espacio, Adrián Zapata, nos plantea la necesidad de no solo hablar de la declaración de lesividad, sino de la nulidad. Porque de lo contrario... Que sería la figura que casa, ¿no? Totalmente, porque él atinadamente explicaba el domingo recién pasado cómo de lo contrario lo que queda es el amparo del artículo 108 y 170 de la Constitución, que dice que los beneficios otorgados en materia laboral no se pueden dar marcha atrás. Entonces, digamos, los debates deben ser más profundos. Y eso me pareció muy interesante también en la etiqueta que se debatía en el día de hoy. No debe haber sido solamente una movilización para tomarnos selfies y para ir a pasar un rato alegre a la plaza soplando bubucelas. Y sentirnos parte del proceso. Sino que además hay que ir a lo profundo de los debates, al debate radical, es decir, de la raíz de los problemas para poder hacer propuestas en la misma línea. Yo también veo otro análisis. A ver, yo no le veo nada de malo al selfie, no le veo nada... Yo estoy se de debe acuerdo. complementar, Lo entiendo. decir, ¿no? Pero también veo esa formación de dos cosas. Primero, de un constructo social muy importante. La toma esa del selfie, a mí me parece un ejemplo maravilloso, en el sentido de que
a ver, la plaza era vista como un lugar hartamente peligroso en el cual usted no se Hay un atrevería cambio. nunca a sacar un teléfono inteligente de 5 o 6 mil quetzales Bueno, de costo. eso es Y ahí usted importantísimo. Hubo veía muchas que personas ese... que conocieron la plaza durante esas manifestaciones. Sí, pero he de le digo una cosa, contarte. esa idea de venir y usted sentirse en la confianza de sacar su teléfono celular y tomarse una foto en la plaza, eso es algo que no se daba, que no se daba, pero el hecho de que ese tejido social se construyera a partir de confianza, de que todas las personas que iban a estar ahí Claro. lo hacían por convicción, le daba ese nivel de certeza. Pero también nos falta la formación de un liderazgo sólido, alguien que efectivamente pueda emerger de la plaza para construir un proyecto que nos lleve a una mejor política. A ver, la política la hemos entendido como una palabra de la perversión de todo el sistema social, pero la política, vamos, tiene necesaria. Es que es lo más mucho más noble natural. que hay porque es el trabajo sobre lo común. Claro. Y está en la terreno de naturaleza política humana. es el terreno de lo común, con lo cual es lo más loable, digamos, o lo Totalmente. más bueno que hay. Lamentablemente, por las malas personas y las malas prácticas, queda tan desprestigiado. Sí, lo que hemos tenido es politiqueros, y Sí. muchos. Total. Sí. Vamos a las redes. Jorge nos plantea, a través de las redes, los ciudadanos deben de ser protagonistas de una reforma social y política del Estado y sus órganos. Azuceli nos dice que la indignación no se acabe y este sea el inicio de una constante auditoría social a todas las instituciones. Claro que no es suficiente, hay miles de cosas que cambiar para bien o para mal. Nos dice Oscar, ni un paso atrás, la población es como Hulk, ya nos pusieron verdes, es lo que dice Oscar. Y Nelson, es un chiste, ¿verdad? Si se votó por el menos peor, aplica la frase, el pueblo tiene el gobierno que se merece. Coherencia es lo que nos dice Todavía no ha Nelson. tomado posesión. No, Sí, o a sea, ver. no podemos anticipar porque Pero, a ver, sí hay una relación profunda, Nelson, entre lo que usted plantea. ¿En qué sentido? Si la plaza rechazaba el modelo político tradicional de nuestro país y un outsider llegó Claro. a tener un respaldo basado en que no casaba dentro de la definición del político tradicional, per se. de hecho lo que De Nelson eso a que él plantea- haya sido una persona que planteara un rompimiento del sistema, No, eso no pasó no. y se ha dicho miles de veces. Total. O sea, claro. Y, no claro, ha sido... no la ha- víctima de eso, de lo que plantea Nelson, fue Manuel Valdizón. Claro. Sí, o sea, él al final pagó Bueno, y la los derrota de Sandra Torres también. También O sea, Sandra Torres. El diferencial Claro, que hubo entre entre Jimmy Jimmy Morales y y Sandra Torres y la tradicional es eso, política, es sí. esa ruptura del modelo tradicional de Totalmente. política que principalmente en los cascos urbanos se da como rechazo a los múltiples casos de corrupción bajo el modelo en el que estábamos. Pero que es el aprendizaje que tenemos que tener de esto. Y vuelvo a insistir en esto. No es únicamente ver la cara de una persona y haber visto la valla y decir ni corrupto ni ladrón. Entonces Claro. no voto por esta otra cara que representa la política tradicional, porque al final una sola persona no va a ser el cambio. Claro. Ahora lo hemos hablado también insistentemente, el reto del presidente electo Jimmy Morales. Es enorme. Por un lado va a tener que enfrentarse a un tema de gobernabilidad, una sociedad que tiene otros valores mucho más arraigados, instituciones en condiciones bastante precarias, una cultura completamente diferente en el país y la calidad de vida de los guatemaltecos se ha deteriorado bastante Ujú. durante los últimos meses, Sí. con lo cual yo creo que ahí va a haber Ese un es el sentido riesgo. de impaciencia que a él le va a costar enfrentar y lo va a tener que hacer con mucha sabiduría. Yo le voy a decir una cosa, licenciada Carmelina Ortiz. ¿A qué se va a enfrentar el presidente electo Morales? A un sistema en su conjunto corrupto que no se va a querer mover, porque quienes sostienen el sistema viven de él, se aprovechan de él, Sí. se enriquecen de él. Y no se van a querer mover así No, porque es así, una lucha solo porque llegó el encarnizada. presidente electo Morales o quien haya llegado. Ellos no se van a mover. Va a tener que ser ese clamor de la plaza el que siga empujando para que el sistema se rompa desde lo más profundo, desde su cimiento. De lo contrario, vamos, Claro. hay personas La a las que les denuncia conviene permanente. que el sistema permanezca tal y como está. Sí. Lo dejamos aquí, vamos a la pausa. Estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curbodegua, los techos curvos de Guatemala. Gracias, Roberto. Feliz noche a los compañeros de Antiguo Sports. Vamos a cerrar la temática. Estamos
con Clamor Plaza como nuestro hashtag de la noche. Nos dice Clamor Plaza, bueno, y entonces, ¿a qué horas y qué día en la plaza? Hay que darle con todo para que camine Guati. Esa pregunta es determinante, digamos. Lo que nos plantea César tiene dos consecuencias. La primera, iniciamos septiembre, fiestas patrias, con la renuncia del presidente como resultado del clamor de la plaza. ¿Por qué no empezar diciembre, o el sábado, el primer sábado de diciembre, o algo así, para recordarle a los políticos, tanto salientes como entrantes, que la plaza sigue viva? Yo le digo una cosa. La plaza tiene que recordar una cosa. A partir de la segunda semana de diciembre, este país entra en un estado más bien letárgico, ¿no? Sí. Más bien letárgico. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a comenzar enero o va a esperar a que llegue el 14? O sea, habrá que tener esa sensibilidad de saber cuándo la plaza volverá a surgir, ¿no? Nos dice, el presidente electo debe de trabajar con la plaza para cambiar el sistema y esa cúpula. Y Mario nos dice, Guatemala tiene mucho que dar, pero todo depende de nosotros. Presionemos para que seamos un país digno a seguir. Damos ejemplo. Cerrémoslo, licenciado Castillo. 3 elementos que me parece que no hay que dejar de mencionar. En primer lugar, me llega una denuncia del traslado de policías del caso Pavón hacia el Infiernito. Digamos que hay elementos que se están dando a partir de todos estos traslados dentro del sistema penitenciario. No solo son los beneficios VIP para los políticos, para los reos políticos, sino también este tipo de casos, esos movimientos levantan sospecha. El otro elemento con el que quisiera cerrar es, debemos ponerle atención a la depuración de los diputados que van a tomar posesión en el próximo año. Y ahí debemos ser muy contundentes y sentar precedente respecto de los políticos que pasan de ser contratistas del Estado a ser políticos, porque lo que buscan es ampliar el tráfico de influencias para beneficiar los intereses a los cuales están amarrados. Sí. No hay prohibición de que si fueron buenos empresarios que le vendían al Estado y ahora quieren ser políticos, no se puede. No, ahí no hay prohibición legal, pero sí hay un conflicto de intereses entre la actividad económica que realizan y la aparente representación política que quieren hacer, que por debajo pudiera llevar más bien el tema de del tráfico de influencias para beneficiar a sus intereses económico-comerciales. Y el tercer elemento, no estamos alabando desde este espacio a nadie, ni estamos queriendo resaltar el trabajo de nadie. Lo que este espacio hace es poner una tribuna para debatir sobre lo bueno y lo malo que se hace en la esfera pública. Y en el caso del señor Mariano Rayo, ministro de Salud, no es que estemos apoyando o rechazando su trabajo, es que este espacio ha permitido debatir esos temas que dentro del sistema público en otro momento político no se hubieran logrado. Licenciado Ortiz. Bien, yo desde el punto de vista de los movimientos ciudadanos y de este activismo social, nuevamente insistir en la necesidad de organización y de poder articular activismo con academia y con tanques de pensamiento. Y desde el punto de vista del gobierno entrante, yo quisiera hacer referencia a ese trípode al que Carlos Matus hablaba en una obra que se llamaba El líder sin Estado Mayor, que son los retos que va a tener que enfrentar Jimmy Morales. Uno de ellos tiene que ver con su capacidad para gobernar, el arte de gobernar que él posee o que tiene que desarrollar durante su gestión y que va a tener que pasar por la integración de esos intereses en competencia, que para poner un ejemplo está el tema del impuesto a la seguridad y la justicia. Eso no va a ser un tema fácil para él. El otro va a tener que ver con su proyecto o con su programa de gobierno, es decir, cómo finalmente pretende alcanzar los grandes propósitos nacionales, porque como está la situación del país, no estamos ni para perder recursos ni para perder el tiempo. Y el tercer elemento, insisto, ya lo mencionaba hace un momento también, el tema de la gobernabilidad. Va a tener que lidiar con una ciudadanía mucho más consciente, mucho más vigilante, con valores distintos, con una institucionalidad bastante precaria y esas condiciones de vida de la población guatemalteca que se están deteriorando día con día. Así que nomás llamarlo a la reflexión, tanto por parte de los ciudadanos y la responsabilidad que a nosotros compete, como a las autoridades entrantes en cuanto a los retos que les va a tocar enfrentar. Al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento.
En las redes sociales comienza a crecer una vez más el clamor ciudadano por salir a la Plaza de la Constitución a manifestar contra los temas que se consideran perjudiciales y una burla a la población. Agentes de la Policía Nacional Civil analizan irse al paro. Los policías están inconformes por bono de 3.000 quetzales que se les otorgó solo a los trabajadores de planta de gobernación. El Estado Islámico publicó una foto de la bomba que aseguran haber plantado dentro del avión de pasajeros ruso que fue derribado en Egipto el mes pasado, consistente en una lata de gaseosa cargada de explosivos. En el fútbol nacional, Comunicaciones Municipal afinan detalles para enfrentarse en el clásico que se disputará el próximo fin de semana. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. No hay duda, el clamor de la plaza es usted. Pero para nosotros construir de verdad una plaza que lleve cambios trascendentales, tenemos que formarnos, informarnos, insistir y persistir. Castillo, Ortiz, Sandoval, que tengan una noche muy hermosa.